llegamos al último mes del año, ya estamos en diciembre. Y es la hora de... Estamos aquí para refrescarte tu... no, man, no, lo siento. No, espera, ya perdió el toque. Sí, 1, 2, 3. Ya, estamos aquí para refrescarte la vida porque tenemos que cada cosa es una fantasía en este mundo especial que tenemos que cada día tenemos que tratar de y aquí te damos verdad. Esa parte de alegría que en tu día no puede estar, porque sin Cristo no vas a vivir. Sin Cristo, dígalo, Pete. Y si no existe Cristo, solo en Satanás está en tu vida. ¿Y qué puedes hacer? Y Satanás ¿sabes por qué se te paran las moscas? Haz cosas malas. ¿Sabes por qué se te paran las moscas? Porque seguro tienes a Belcebú. Él es el dueño de las moscas, dice el popó. ¿Ah? No sé. Bueno. Ok, señores, bienvenidos a Refrescate. Estamos en el último mes del año. De todo lo que dijimos, eso es lo único que sirve. Ajá, Estamos en el último en diciembre. Espero que ya estén pensando cómo cumplir sus... Y precisamente, iniciamos la primera semana de diciembre porque primero fue sábado. Sí, primero fue sábado. El sábado fue primero. El primer fin de semana de diciembre. Y esta es la primera semana de diciembre oficialmente. Yo amo este mes. Excepto por el montón de carros y la gente loca, pero amo este mes. Yo soy Gary Domínguez. Yo soy Raúl Álvarez del Barbas. Y yo soy Pablo Barrios y les damos la bienvenida a un episodio más de Refrescate. Bienvenidos, señoritas y señoritos. Y pues como el último mes del año, antes no me dejaron terminar la idea. Espero que sus deseos del 2018 se hayan cumplido. Eso es lo primero que se hace. Sí, porque ahorita ya no podemos desear que... tal vez... ¿Cómo es sus propósitos? Sus propósitos del 2018. Espero que sus propósitos del 2018 los hayan cumplido todos. Y si no lograron cumplirlos todos, bueno, tienen un mes más. Bueno, tienen 3 semanas. 3 semanas. Y media. Ya están en cuenta regresiva. Tienen 3 semanas y días para cumplir aquello que se propusieron en enero. Así yo que pienso si se que lo pueden propusieron lograr. adelgazar y no están delgados, tienen un mes para hacerlo. Tienen un mes para hacerlo y sí se puede. Tienen un mes al menos solo todos los convivios, ¿no? para iniciar con la disciplina. Sí. Pete nos estaba hablando fuera de grabación que vamos a hacer un live en el convivio Refrescate, ¿verdad? Vamos a comer pavito enfrente de ustedes. Vamos a rellenar un pavito enfrente de ustedes. Sí, estábamos pensando, vamos a hacer un convivio de Refrescate en el que vamos a comer mucho frente a ustedes. Mucho. Vamos a comprar varios. Así, mucho, ¿Qué como te escribe ella. Te quiero mucho. No, es TKM. Que era que te quiero mucho. Si realmente hiciéramos un convivio de Refrescate, ¿qué haríamos? No sé, predicarle a la gente por 3 horas. Y después sería bonito ponernos un reto. Pero así, reto así, bueno, ¿ah? ¿Cómo qué? Como por ejemplo, Harris los reto a que se suba 5 veces a hablar de Jesús. Que por cierto, los retos que habíamos hablado en la segunda temporada los vamos a iniciar en enero, señores. Porque se viene lo bueno. Como diría un niño rata. Muchachos, todos en diciembre tenemos demasiado que hacer. Es decir, sí, hay mucho que hacer en este mes. Créannos que cómo nos ha costado a nosotros como programar las grabaciones de este programa en sí. Y eso que tratamos siempre de ponerle atención, pero nos ha costado. Y es por que este mes se nos viene todo encima, Pero gracias a Dios estamos los 3 aquí el día de hoy. Y pues, sanos y salvos. Se me olvidó hacer la semana pasada un saludo especial que quería hacer. Fíjense que en el episodio Cristianos versus Sexualidad parte 2, la masturbación, fíjense que normalmente no es usual. Normalmente la gente nos comenta o en Facebook o nos comenta en YouTube. Pero es raro que nos comenten en SoundCloud. Y hubo una persona que nos hizo un comentario que la verdad me puso feliz cuando leí. Dice, muy interesante tema, felicitaciones, ya escuché algunos podcasts anteriores y es lo mejor que he encontrado en SoundCloud. Y eso llenó mi corazón. Eso la verdad a mí también. Harry inmediatamente nos envió el screenshot, pero yo no sabía dónde, porque lo busqué. Pero no sabía en qué capítulo le había puesto. Sí, era en y entonces a Matthew le agradecemos que nos esté Muchas escuchando. Gracias, Matthew. Muchas gracias. Créenos que es Dios el que, si estamos bendiciendo a alguien es puramente simplemente Dios. Es Dios en medio de nosotros. Sí, y si te gustó, compartilo con alguien más. Tal vez también le guste y lo comparta. Y así queremos una cadenita. Una cadenita y alguien se lo enseña a ese y ese se lo enseña a ese. Pero que Carmen no pierda la cadenita. Yo sé el nivel de desagrado que tiene Harris ahorita en su mirada.
Miren eso. Fue inmediato, Pero fue un desagrado así inmediato, así de repudio. Bueno, ¿algún comentario de la semana pasada sobre el tema de los condones? Bueno, anticonceptivos. De los anticonceptivos que nos ha hecho alguien. Sí, Yo vi que a Raúl le comentaron algo, así que por favor búsquelo. Ok, en lo que lo busco, por favor, azúcar, caña. pues a mí me Bueno, comentaron... dale. Ujú. Pues me comentaron varias cosas, pero principalmente lo que me dijeron es que estaban de acuerdo de que a los jóvenes se les tiene que enseñar en educación sexual el uso de los anticonceptivos. Muchas iglesias han estado prohibiendo el enseñar eso en las escuelas y en los colegios por años. Yo creo que ya es tiempo de que el Ministerio de Educación diga, no, esto es necesario para que los jóvenes lo aprendan, y entonces en el colegio tienen que darles educación. También los papás, ya hablamos en uno de los temas, dijimos... La primera educación sexual que se tiene que dar es de los padres, pero también creo que en el colegio, en las escuelas, tienen que llegar, y porque los papás quieren como que hablan de eso a veces, va mejor que un maestro llegue y lleve el bananito, lleve las bolsitas de condones y le diga a un pobre estudiante que va a ser bulleado por eso el resto de su carrera en el colegio. Fíjese que yo precisamente la semana pasada, cabal, cuando terminamos de hablar de este tema, estuve hablando con una persona que, si me está escuchando, gracias por esa conversación que tuvimos. Y si no, no. Y si no, no también. Pero platicábamos con esta persona que obviamente sí existe un nivel de madurez que tiene que haber para poder hablar de estos temas. Y otro, ella me decía, como ella es mamá, me decía, pero de igual forma tiene que haber un tiempo para poder platicar de estas cosas, porque yo no voy a venir con mi hijo de 5 años a hablarle de sexualidad, obviamente, y él obviamente no me va a entender nada. Existe un tiempo, y creo que eso ya lo determinamos también en el tema que tuvimos, el tiempo de Dios. Existe un tiempo para poder tocar estos temas también, y creo que eso no lo aclaramos en el tema. Existe un tiempo para poder platicar sobre estos temas. Yo creo que es la adolescencia, miren, entre sí. 14, 15 años creo que le da. Yo, a la luz de la Biblia, me gustaría aportar acerca de esto del tiempo. Es como la Biblia, o sea, nos dice, instruye al niño en su camino para que aun cuando sea viejo no se aparte de él. O sea, si lo instruís de niño, de grande, pues no se te va a complicar no va a ser tan complicado el enderezarlo, ¿va? sí, Pero porque ya la rebeldía juvenil es la que más cuesta. Exacto, pero si no lo hiciste de niño, no pretendas componer a un joven ya pero avanzado. Va a costar mucho. ¿Qué edad de niño podría determinar usted? Yo diría que una edad de niño sería 12 años, para mí. Siento que está bien. Pienso yo. 14, 15. Yo diría 12 años. Es decir, O según, sea, según 12 la a 15, pues. yo creo que la situación en la que se encuentre, yo creo que, por ejemplo, hay personas en ciertos lugares donde van a tener que ser más vivas, más jóvenes, y otras personas que pueden 14, 15 años. Por ejemplo, yo estaba leyendo historias sobre gente que vive por el área de la zona 3 y de que desde 11 años, 12 años sufrieron violaciones y no sabían qué hacer y terminaron embarazadas. Y leí una historia bien fuerte, bien triste sobre una chica que ahora una red de noticias guatemalteca que es solo online sacó este artículo en el que hablaron con una prostituta. Y esta prostituta les habló de toda su vida y les habló de que, bueno, yo entré a esto por dinero, y realmente entré a esto porque cuando yo tenía 11 años mi primo me empezó a violar. Y yo no le quise decir a nadie porque él me dijo que me iba a matar, y yo, que era pandillero, pues sí le creí. Entonces me violaba, y a los 13, 14 años quedé embarazada. Y no solo ya teníamos muchos problemas económicos, sino que iba embarazada. ¿De su propio primo? De su propio primo. Pero hasta el día de hoy su familia no sabe que es el hijo de su primo. Qué turbio. Eso está bien turbio. Turbio. Entonces dice, a los 15 años ninguno de nosotros, y mi familia no me quiso mantener con el niño. Fui a caer a la casa de una amiga, y la amiga trabajaba en una casa cerrada. Entonces de los 16 años empecé a trabajar en una casa cerrada. Por eso. Imagínense, es decir... Sí, pues la situación la llevó a esta decisión, supongo. Sí, imaginen, y ahora, es decir, su vida es como es, y dice, yo no puedo aplicar otro trabajo donde gane lo que gano, y con lo que gano quedo cabal para mantener a mis 2 hijas, a las que no quiero mantener mal, porque no quiero que tengan que sufrir las mismas cosas que sufrí yo.
Exacto. Es decir, ¿dónde va a encontrar una persona sin estudios, sin ningún estudio, un trabajo que le den entre 7.500 y 8.000 quetzales al mes? En ningún lado. Masacre, en ningún lado. En ningún lugar. A menos que sea dueña de su propio Al negocio. menos que sea algo familiar y que, Pero y que de verdad te quieran echar la mano. Cabal, entonces, miren esas historias y de esas historias tan duras. Está en Guatemala, son personas por las que pasamos a la par de ellas todos los días. Es para que se den cuenta cómo necesitamos hablarle a todos de Cristo. Porque puede ser que una vez nos fuimos a la par de esa persona en el bus. ¿Quién sabe, verdad? Cabal. O estábamos atrás de esa persona en el banco. Ujú. Podría ser. Trate de hablar porque... Sí. Por supuesto. Entonces yo para decirles, bueno, a veces hay situaciones en que la gente sí debería saber de educación sexual desde chiquitos. En algunos casos saber a quién, cómo denunciar a una persona, ¿va? Por ejemplo. Sí. Sí, eso también. Sí, eso es algo que tenía que saber, cómo denunciar a una persona si están sufriendo abusos, cosa que por el patriarcado Sí, porque guatemalteco pasa mucho. yo también he escuchado de algunas personas decirle, o sea, más que todo papás, decirles a sus hijas, mira, si más de algún tu primito o algún tu tío sentís que se está sobrepasando, decime, ¿va? Porque ahí es donde, más que todo, donde ocurre este tipo de situaciones, ¿va? Sí, entonces imagínense. Sí, es decir, cuando uno escucha historias sobre... el problema es que la familia es en la que más confía uno. De toda la gente que puede haber en este mundo, uno siente que la familia es a la primera a la que uno le puede poner su confianza. Exacto. Y es feo cuando la familia te traiciona, ¿verdad? Pero ese no es el tema del día. Solo vamos a escuchar el comentario que nos habían hecho El por Facebook. comentario es de la señorita Celeste Soy de sí, Varías. Celeste. Ok. Lo que es pecado, creo yo, es traer bebés al mundo sin tener la posibilidad de darles una buena vida. Ya sea económicamente, dedicarles tiempo, tenerles paciencia, en fin, 1000 cosas más. Porque no es nada más de tenerlos y tronarse los dedos. Después creo que Dios también nos llama a la prudencia. Y después dice, y el implante del brazo dura 5 años. Yo lo tengo y me ha funcionado de maravilla. Incluso voy por el segundo ciclo. Y caritas sonrientes, para ser específico 2. Y un beso. Excelente. Bueno, no entendí lo del segundo ciclo, pero... Que O sea, se la lo va a segunda poner otra vez. O sea, ya se le venció. Ah, Es que creo que el mismo cuerpo lo desecha o algo así. No sé. Sí, es que solo dura 5 años. Entonces a los 5 años es como... Y después es como... no creo que... De ahí es... De ahí es... De ahí. Cállate. Ok. Ok, bueno, gracias por el comentario. Gracias por el comentario, estoy de acuerdo. Gracias, Ete. No es literalmente pecado, es decir, no hay ningún lugar ¿No? donde diga es pecado traer un hijo y no poder mantener. O tal vez sí, ¿verdad? Bíblicamente, no. Pero es decir, hasta donde ¿cómo? yo sé. Es decir, dice Es que más moral ese rollo. Es más como es como una onda más moral y más de tu conciencia, va de venir y decir, bueno, no voy a traer a alguien si no tengo cómo. Pero Cabal. bíblicamente creo que nada de eso. Pero sí, igual... mucha, pero no traigan hijos al mundo si no tienen cómo mantenerlos. Exacto. cabal. Bueno, gracias por ese comentario y esperamos más comentarios. Es decir, tal vez no hablamos del tema esta semana, pero si Sí, gracias, Eberto, por tu comentario. Estuvo muy bueno. ¿Oíste? pues sí. Es sarcasmo, por si no lo Pues sí, captaron. muchas veces creo que la gente, me ha pasado con muchos amigos y amigas mías que me dicen, mira, yo ya no comento en los temas porque ya están hablando otra cosa cuando llego a escuchar el episodio que quería comentar yo. Porque, por ejemplo, yo tengo algunos amigos que, digamos, no empezaron a escuchar desde el principio de temporada y ahorita están empezando a escuchar, ¿verdad? Ajá. Y no escuchan el episodio que vamos a sacar ahorita, sino que escuchan el primero porque quieren escuchar desde el primero. Pero igual, Yo que siento comenten. Y o sea, nosotros siempre vamos a leer los comentarios y podemos... Podemos hacer una mención, ¿va? Sí, Miren, personalmente creo que la mejor manera de escuchar Refrescate es escucha el episodio que te llame la atención. Sí. No te sientas obligado a escucharlo. Es decir, si quieres escucharlos uno por uno y cada vez que salgan escucharlos, excelente, te adoramos, gracias. Pero yo creo que si no estás dispuesto a hacer eso, te adoramos, eso estuvo algo blasfemo, no, Sí. te queremos mucho. Ok, te apreciamos. te apreciamos. Te apreciamos, TKMMMM. Sí, y una foto y una vela. El asunto es de que si querés escuchar Refrescate, no tienes que escucharlos uno por uno. Baja ahí en SoundCloud, en YouTube y decir, este suena interesante, escuchemos. Cabal. Exacto. Ok, entonces creo que algunas personas dijeron, estos cuates solo de sexo hablan, ¿verdad?
Probablemente. Entonces alguien dijo, la gran, refrescate otra vez. Y siguen hablando de solo sexo. Estos cuates solo de sexo quieren hablar. Solo eso les gusta hablar. Entonces, pero no. Entonces dijimos, tal vez para relajar un poco, no hablar tanto de sexo, ya mucho, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Parémosla un momento. Parémosla por un par de programas. Entonces hablemos algo más... Uno, para ser específicos. Entonces hablemos algo más relajado, como lo es que todas las demás religiones están equivocadas, excepto nosotros. Bueno, no lo dijimos así, pero... Pero sí, señores, el tema esta semana es cristianos versus religión. O religiones. ¿Y qué piensa usted acerca de eso, Pete? ¿Qué piensa de las religiones del mundo? Sí. ¿Sabe cuántas religiones hay? Son demasiadas. Hay un montón. Yo estaba leyendo que son un montón de religiones. Solo en la India hay como En la 100. India hay como unas 100 cabal. Más tal vez, no sé. Pero sí, el tema de esta semana se va a tratar cristianos versus religión. Y quiero aclarar algo antes de... No es lo mismo que sí, cristianos versus religiosos. No. Aquí es religión. Religión. Y yo Y creo que solo- lo que va a hacer Pete ahorita es lo que quería. Sí, solo quiero que sepan que este capítulo no es que vayamos a criticar o que vayamos a, ¿cómo decirlo? O como a pelar las otras religiones que existen. Para las personas que no entiendan el término pelar es como... Como hablar mal. Como hablar mal. mal. Ajá. Ajá. No queremos hablar mal de las otras religiones. Y no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer. Bueno, en Solo, realidad sí. Bueno, tal vez en el... No, yo creo que, bueno, ahí vamos a ver cómo se desarrolla. Sí, vamos sí. a ver cómo va el programa. Si yo ya tengo aquí en mi mente algo así como que ya me quiero dejar ir, man. Así que... ¿Ustedes creen un elefante? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Pero- La vaca está enfrente y están delgados. Pero solo queremos aclarar eso de que no es que vamos a hablar mal de otras religiones, solo vamos a hablar de algunos puntos, aspectos y algunas cosas en las que nosotros tal vez no estamos de acuerdo que sucedan dentro de lo que debería de ser encaminar a la gente a Jesús. Yo Pienso creo, para aclararles eso, en este episodio no vamos a hablar de quién está equivocado y quién está en lo correcto. En este Eso, episodio no. vamos a hablar de por qué a veces estamos equivocados al llamar a otras personas a estar equivocadas. Ujú. Entonces, miren mucha, el tema de la religión es... Una vez alguien dijo, nunca hables en una primera cita sobre religión ni política. No sé si alguna vez escucharon eso. Sí. ¿Por qué es? Porque si metes en religión o política vas a empezar a discutir con la gente. Es Sí. de fijo. Ujú. Todos tenemos diferentes ideologías, todos tenemos diferentes opiniones y la Y religión... formas de pensar. Y la religión es un tema muy sensible para todos nosotros. Es decir, como cristianos, la religión es sensible porque estás atacando... Si alguien ataca tu religión, está atacando en lo que crees, en lo que te fundamentas como ser humano. Exacto. Es decir, eso estás atacando a una persona en su manera más... lo más fondo de su ser, creo yo. Lo más oculto de su ser. Entonces, hablar sobre religión con la gente es difícil. Y mucho más, mi papá daba un ejemplo el otro día, que no solo, ni siquiera entre religiones, sino que entre diferentes subreligiones, denominaciones, de cómo dos personas, ¿se recuerda? Usted estuvo Sí. el día que predicó sobre eso. Sí. Que como una tercera persona sabía que había en donde estaban había una persona que era bautista, cristiano bautista, y la otra era cristiano, ¿cómo se llama? ¿Pentecostés? Pentecostal, sí. Entonces hizo que los dos empezaran a discutir sobre sus religiones y terminaban agarrándose a trancazos. Entonces, imagínense. Eso está, solo quiero contar una pequeña anécdota. Eso está como cuando en una noche estaban liberando a alguien de un demonio. Dicen que se fue la luz. Dice que cuando encendieron, el endemoniado tenía el cuello a un hermano. Solo, ¡ey! Así el endemoniado, ¡no quiero! Y solo, ya, suficiente. Solo lo tenía así. Nadie puede ver eso. Pero ustedes sí. Bueno. Ok. John Cena. Ok. Tu, turu, tu. Y el demonio solo, Ahora ya tal vez ya se pueden imaginar cómo tenía el demonio ahí. Bueno, en fin, el asunto es de que
hablar de la religión es muy difícil y muchas veces por eso dicen no hables en la primera cita eso, porque no quieres crear conflicto con una persona con la que vas a salir, ¿verdad? Y no quieres y así como no quieres crear conflicto con alguien con quien vas a salir, no quieres crear conflicto con las personas con las que trabajas, no quieres no quieres hacer conflicto con las personas que te encuentras en algún evento. ¿No querías hacer conflicto con tus suegros, quizás? Sí, exactamente, no quieres hacer conflicto con nadie, es decir, bueno, a menos que seas de las personas que les encanta discutir con la gente, uno trata de mantener la paz con las personas la mayor parte del tiempo, y hablar sobre religión puede ser una de las maneras en las que puedes perturbar la paz en cualquier lugar. Entonces yo quisiera que antes de empezar a entrar de full el tema, usted tiene dividido por preguntas Sí, como mandaron las preguntas, 1, 2 y 3. Entonces la primera pregunta es... ¿Quiere que le lea las preguntas o las tiene? ¿Por qué crees que hay tantas religiones en este mundo? Déjeme verificar. Déjeme constatar. Y mientras tanto... Aquí tengo las preguntas. Mientras tanto vamos a hacer, Raúl, ¿cuántas religiones pueden nombrar en 10 segundos? Católica. Ajá. Cristiana. Ajá. Pentecostal. Ajá. No, esa es sutil. Eso es va. Católica. Cristiana. Ajá. La madre, ¿cómo se llaman estos cuates? Ok, ya perdió. ¿Cuántas religiones puede decir en... Católica. Mormona. Cristiana. Ajá. Mormona. Testigos de Jehová. Ajá. Budistas. Ajá. Satánicos. Ajá. Sí. Sí. No sé cuál otro. Los que creen en Valdizón. Ok. ¿Usted cuántos puede mencionar? Ok, cristianos, católicos, mormones, masones, testigos de Jehová, la gran, budistas, musulmanes, Musulmanes. Pinches, a la gran, judíos. No. serían, ¿Judaísmo? no serían No, judaísmo, sí, 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 judaísmo, Hinduismo. sí, exacto. Está el silvestranismo. Satanismo, es cierto. ¿Cómo? El salvaltranismo, mano. Están los cientólogos. No sé si creerle con esa fiesta. No. Es que se empezó a reír. Los cientólogos, me los... Bueno, no puedo nombrar, pero nombre Sí, como creo 12. que hay un montón. Pero sí, dice, ¿por qué piensas que hay tantas religiones? Esa es lo que dice nuestra primera pregunta. ¿Y quieren escuchar de una vez las respuestas? Dicen así. Porque lamentablemente hoy en día hemos puesto que Dios no solamente lo debemos buscar así, sino que puro tubo tenemos que tenerlo metido o encuadernado, encajado, no sé cómo poder decírtelo, en una religión. O sea, no. Dios, recordemos que no es una religión, Él vino para salvarnos a todos nosotros. El hombre es el que ha impuesto la religión como tal, lo hemos enmarcado. Creo que lo que pasa es de que no hemos conocido la verdad y mucha gente se deja llevar por lo que escuchó, por lo que le dijeron de cuando era niño, y entonces sigue practicando las mismas cosas, y por eso las religiones son así, y mientras vienen más ideas a la cabeza de algunas personas, creo que va practicando otras cosas, y entonces se volvió otra religión simplemente porque empezó a hacer cosas nuevas que antes no hacía. Entonces simplemente es que creo que no han conocido la verdad. Porque el ser humano siempre quiere algo diferente y no se conforma con la palabra de Dios. Ok, muy bien. Muy buenas respuestas, la verdad. Les doy un 7. Yo les doy un 7 también, 7.5. Ok, todo crítico, ¿verdad? El punto es de que... Miren, mucha. La religión existe por esto. Existe basado en el hecho de que los seres humanos desde el principio del tiempo, como seres con una capacidad mental mayor a la de los otros seres que existían en la Tierra, tratamos de explicar todas las cosas que pasaban a nuestro alrededor muy temprano en nuestro desarrollo como seres sociales y culturales. Entonces la gente empezó a buscarle una razón de por qué caía agua del cielo, una razón de por qué salía una gran bola de fuego en las mañanas y caía en las noches, por qué habían lucecitas blancas en todo el firmamento en las noches. Es decir, hay tantas razones por las que la gente tiene que buscar una explicación, y la religión surge de eso, surge de que
tanto había gente en China que quería saber qué pasaba, como gente en India que quería saber qué pasaba, como gente en los nativos americanos querían saber qué pasaba, como los mayas querían saber qué pasaba. Y entonces, ¿ustedes piensan que, esta es una pregunta para ustedes, ¿ustedes piensan que el hecho de que todos nosotros siempre, la respuesta a los seres humanos primitivos siempre haya sido, hay un ser ahí arriba que causa esto, es espiritual o solo es terrenal? Solo es cómo se desarrolla el ser humano. Yo considero que todo ser humano nace con la necesidad de adorar a algo. Yo sí creo en eso. Wow. O adoras a tu novia o adoras a Dios. Pero yo sí creo que todo ser humano nace con la necesidad de adorar. Entonces de ahí me agarro yo. No es tanto algo espiritual, sino es una necesidad humana. Del creer de... O sea, ¿del creer de qué? O sea, creo que en algún punto uno como humano quiere saber de dónde vino. de dónde vino Y a dónde va. y a dónde puede ir al morir. Cabal. Entonces creo que ahí es donde empieza la duda y empieza a determinar, o sea, ¿quién traerá la verdad? No sé. ¿Quién traerá la verdad? Ajá. Entonces creo que ahí es donde empieza la búsqueda de saber quién. Sí. Exactamente. Y pues, ¿por qué creen que nosotros tenemos razón y los demás no? Tiremos la primera pregunta así, masacre. ¿Contestar ahí o no por nosotros? No, por nosotros. ¿Por qué creen que nosotros tenemos la razón y la gente, los musulmanes en Arabia Saudita no la tienen? ¿Por qué creen que nuestro Dios judeocristiano es el Dios real y no Alá y Mahoma su profeta? Yo tengo una teoría y quiero que me confronten. La de que Alá es lo mismo que Dios judeocristiano. No solo Alá. Yo creo firmemente de que yo sí creo que Dios se le puede revelar a culturas a donde tal vez nosotros no podemos llegar. Y no precisamente lo van a conocer como yo lo conozco. No sé si me voy a entender. Exactamente, sí. Ujú. Sí, Entonces, yo creo en eso. O sea, hay una tribu que ni siquiera la hemos descubierto en las Amazonas, por ejemplo. Y nunca va a llegar un misionero de ninguna índole. Pero Dios se les va a revelar a ellos de cierta forma y de cierta manera en la que esa tribu lo logren entender. Y no precisamente lo van a adorar como yo adoro en la iglesia, por ejemplo. Yo creo en eso, firmemente. Entonces, contestando a la pregunta de Haris, ¿va? Y la otra parte de mi respuesta sería esta. Quizás yo no creo tener la razón, pero creo tener la verdad, tomando en cuenta a Jesús. Mire, Esa es mi respuesta. yo siempre he pensado eso. Yo siempre he pensado de qué distinción puede haber entre Alá y Dios y el Dios de los judíos, ¿va? Bueno, en primer lugar, los musulmanes y los judíos han odiado por miles de años. Y yo creo que está en la Biblia el momento en el que empiezan a odiarse. No está en la Biblia, aunque la gente, bíblicamente la gente lo atribuye al hecho de que Abraham haya tenido un hijo fuera del pacto de Dios, que fue, ¿por qué no logro recordar el nombre del hijo? Ismael. ¿Ismael? Sí. ¿Ismael? No estoy seguro. Bueno, Isaac era el hijo de la promesa. Y antes de ese hijo de la promesa, Abraham tuvo un hijo con una de las sirvientas egipcias que tenía. Que entonces ese hijo al parecer lo tuvo que sacar porque ¿cómo se llama la esposa de Abraham? Sara no lo quería a él ni a la mamá en la casa, entonces lo sacaron y los mandaron al desierto, y de él viene toda la descendencia musulmana, o sea, árabe. ¿Qué tan cierto sea eso? No sabemos. No sabemos, pero eso es lo que mucha gente dice. Entonces la posibilidad que Alá y Dios sean el mismo existe. Sí. Existe. Pero tendríamos que darnos cuenta entonces que el Corán tiene tanta validez como la Biblia, entonces. Podría ser. Pero es que el rollo es vuelvo a lo mismo. Yo sí insisto, y si estoy equivocado, seguramente voy a tener un gran clavo cuando esté delante de Dios. Pero yo sí insisto que Dios insiste en que no solo lo veamos como un Dios, porque Él es Dios, eso no se lo va a quitar nadie. Pero yo creo que Él insiste en que ya la gente no lo llame por Dios, lo llame por papá. Entonces ahí está la diferencia entre Alá y Dios. Porque Alá sí es un poco más mala onda, si lo quieren ver así. Es un poco más sangriento, es un poco más intenso. Mientras que Dios ahora es, yo soy tu papá, ¿va?
Aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo Son te voy a Dios de amor. recoger. Exacto. Entonces yo pienso que tal vez ahí está la diferencia. Pero no sé qué dicen ustedes. ¿Qué dice Jares? Es difícil. Porque estamos metiéndonos a cosas que... No, es decir, porque de eso no hay escritos, de eso no hay, ya voy a aprender de la Biblia. No. No. Simplemente estaría el hecho de que qué posibilidad hay de que esta persona esté adorando al mismo Dios que yo adoro. Es decir, no podemos saberlo. No. Y yo personalmente, yo creo, o sea... Dice que aquí estoy leyendo algo que dice, bueno, para empezar, hay un estimado de unas 4.200 religiones aproximadamente. 4.200. 4.200 que se conozcan y otras que probablemente son sean ¿cómo se dice? Extintas. Ajá, Se han extinguido. se han extinguido. Uf, los sumerios tenían un montón. Cabal. Pero aquí dice, muchas religiones tienen narrativas, símbolos e historias sagradas que pretenden explicar el sentido de la vida, o explicar el origen de la vida, o el universo, a partir de sus creencias sobre el cosmos y la naturaleza humana. Las personas pueden derivar una moral, ética o leyes religiosas en un estilo de vida preferido. Wow. Alarán, es que ese está ese está masacre también. Eso último está masacre. Ajá, ¿y qué más? Pero aquí estoy leyendo, pero esto sí ya se mete un poquito más a los comportamientos Dentro de algunas de ellas. dentro de algunos de las religiones. Porque dice, muchas religiones pueden haber, ¿cómo se llama? Organizado comportamientos. Madre, es que no leo, espérenme. Piti se está quedando ciego. Sí. Aquí está. Comportamientos clero. Una definición de lo que constituye la adhesión o pertenencia, lugares santos y escrituras. La práctica de una religión puede incluir rituales, sermones, conmemoraciones o veneraciones a una deidad, dioses o diosas, sacrificios, festivales, festines, trance, iniciaciones, oficios funerarios, eso no sé por qué dice eso, oficios matrimoniales. sí. Es que sí, por ejemplo, los velorios predica a la gente y ora y todo. Y hay, en algunas religiones un entierro o un velorio, es algo demasiado importante. Mira los egipcios. Meditaciones, oraciones, música, arte, danza, servicios comunitarios u otros aspectos de la cultura humana. Esos son como, o sea, están como en general determinando cuáles son las... Ese es como que, digamos, el contenido general de la mayoría de religiones. de la digamos. mayoría de religiones. Miren, yo les quiero hacer una pregunta. Yo me topo más o menos seguidos con gente que me odia por creer en Cristo. Y todos tienen la misma actitud y todos tienen la misma palabra. Todos me hacen la misma pregunta y todos se expresan igual y dicen esto. El mundo estaría mejor si no existieran religiones. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pienso que sí, es cierto. La religión fregó mucho la Edad Media y destruyó muchas personas, mató mucha gente, separó Gente muchas... inocente, mano. Puso muchas naciones en guerra, es decir, por la religión ha muerto gente, ha llegado gente al poder, personas han hecho cosas horribles a otras personas. La verdad es que la religión tiene un poder con un nivel catastrófico para el ser humano. ¿Será que Pero Una religión usada de mala forma puede ser como una bomba una arma de destrucción masiva? Eso sería lo que digo. ¿Usted? Pero ¿por qué ocurren este tipo de cosas? O sea, ¿quién, o sea... Porque ¿Quién, la religión... o sea, ¿quién creará, quién dirá, ay, yo voy a crear una nueva religión con nuevas, con nuevos aspectos, con nuevas culturas o yo qué sé? Es decir, las religiones se crean en base a creencias ya existentes muchas veces. Por ejemplo, nuestra religión cristiana actual, nosotros en este caso creo que los tres somos cristianos pentecostales, viene de la creencia judía, que viene realmente nuestra religión viene directamente de Jesús. Ajá.
De Jesús salieron los mártires que llevaron la palabra de Jesús a más personas y que terminó siendo la religión del poder por muchos años en la Edad Media. Pero hay otras religiones, por ejemplo, ¿quién le dijo a Anton LaVey que de repente pusiera una iglesia para adorar a Satanás, por ejemplo? Es decir, ya todos conocíamos quién era Satanás y toda la cosa, ¿va? Pero Anton LaVey dijo, bueno, ¿por qué no lo adoramos a él? O quién inventó la cientología, en la que creen que nosotros somos seres que vinieron de otra parte del universo hace millones de años y que tenemos unas microbios que tenemos que hacer que se formen en nosotros para que un día podamos volver a ese lugar estelar del que venimos. O algo así, no estoy seguro, pero la cientología está bien loca. El asunto es este. Creo que hay religiones a las que directamente podemos estar en contra, por ejemplo. Es decir, como cristianos estamos en contra de los satanistas, por ejemplo, porque Satanás es nuestro más grande enemigo. Exacto. Entonces, si hay gente que lo adora, es decir, obviamente no estamos de acuerdo con esa gente, ¿no? Es decir, yo me siento como diciendo, mira, si adoras a Satanás, sos un gran tonto, porque a Satanás le vales madres, pero bueno. Sí, Es decir, hay otras religiones en las que, por ejemplo, la religión musulmana, la religión budista, el hinduismo, todas estas religiones, no podemos estar de acuerdo con ellas porque en teoría no están adorando el mismo Dios y hay algunas de ellas que tienen más de un Dios. Los hinduistas tienen muchos dioses, creo yo. Demasiados. Entonces, los budistas tienen a Buda. Es decir, no podemos saber si esa es su imagen del Dios que conocemos. Algunos adoran a Krishna. Sí, eso sería en la India. Y por ejemplo los musulmanes, que hablamos de que qué tal si Alá tiene algo que ver con Dios, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, saben que Jesús está en el Corán, por ejemplo. Entonces, ese es un montón de cosas interesantes. Pero ¿qué tal las religiones que están tan cercanas a nosotros que no sabemos cómo decir? No sabemos quién está en lo correcto y todos adoramos al mismo Dios, en teoría. En teoría, exacto. Ok, hablemos de los católicos, los mormones y los testigos de Jehová. Estas son tres religiones que están como que en el mismo rollo, pero a la vez no. Es decir, que adoran al Dios judeocristiano, en teoría, a Yahvé. En teoría, pero nosotros entre nosotros cuatro estamos como, no, ustedes están mal. Y ellos están como, ustedes están mal. Y eso pasa entre iglesias también muchas veces, pero ese no es el tema del día de hoy. Otro día hablamos de cómo nos peleamos entre nosotros, mientras que los católicos se quieren todos entre ellos y deberíamos ser más así. Pero eso no, bueno. Eso no lo vemos el día de hoy. Hablemos de por qué yo estoy en lo correcto y mi hermano católico está en lo incorrecto. Les tiro esa pregunta. ¿Y esa creo que tiene respuesta de la gente? No. No, esa no es pregunta. No es pregunta directa. Bueno, es que yo realmente mucha de este tema tengo tan poco que decir. Porque yo soy alguien que pues lleva ya un tiempo hablando en contra de esto, en contra de la religión. A donde quiera que voy trato de dejar esto en claro. Y para mí es como que un poco más corto hablar de todo este rollo, porque es más, ni siquiera como, les soy sincero, ni me siento como cómodo hablando de religión, porque siento que le estoy dando tiempo a algo que para mí pues no vale, ¿va? Porque la religión para mí sí es un asco, apesta, y sí, también lo estoy diciendo para los religiosos cristianos, para mí esto apesta y no tiene ningún peso. Pero, ¿por qué la gente piensa eso de que vos tenés la razón y vos no? Yo sí. Yo creo que, miren, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que hay católicos que van a ir al cielo. Creo que hay mormones que van a ir al cielo. Sí, definitivamente. Fíjense que yo sé que es un poquito y alguien me está escuchando y ay, ¿qué le pasa? Pero no, miren. Yo creo que, bueno, termine. ¿Por qué lo creo? Es decir, nosotros ya vamos a entrar en eso, ¿va? En el hecho de que nosotros no debemos creer en una religión. Pero para no entrar una vez en ese aspecto, yo lo que puedo decir es esto. A nosotros nos separan varias cosas, por ejemplo, con los católicos. Es decir, los católicos creen, por ejemplo, en... Es decir, creo que una de las cosas más grandes es cómo involucran a la Virgen María en todas las cosas. Es decir, nosotros no tenemos el mismo nivel de involucración, ¿cómo se diría? De adulación hacia la Virgen María. Exacto, no tenemos la adoración hacia ella, es decir, la respetamos como la madre de Jesús, es decir,
La admiramos hasta cierto La punto. admiramos, por supuesto, fue una persona muy valiente, pero eso es lo que creemos que es una persona. Es una persona. Nosotros no hacemos Nada más. santos, es decir, nosotros no. Así como Aunque- María y todos los humanos tuvieron que ganarse el pase hacia el cielo. Y además, Pienso yo. los católicos mataron y torturaron muchas personas y me parece que eso es horrible. Eso es asquerosamente horrible. Pero, y Es nosotros simplemente no nos ponemos de acuerdo nunca. Sí, es la diferencia. ¿sabes? Sí, yo creo que es la diferencia de, ¿cómo se llama? De costumbres y de, ay, ¿cómo llamarlo? La diferencia de actos que se hacen, por decirlo así, dentro de las iglesias. Lo que sí estoy a favor es de que tienen, o sea, se basan mucho en la Biblia. Todos sus mensajes están basados muy bien en la Biblia. Y lo digo ¿Quiénes? porque los católicos, yo he asistido a muchas misas por ir a grabar bodas. Y que, o sea, hay algunas misas que sí son un poquito medio aburridas, pero hay unas que, madre, estoy grabando y de repente me quedo sentado escuchando el mensaje que está dando el padre. Y digo, qué buen mensaje. Tienen muy buenos mensajes basados en la Biblia y es cuando me llama la atención. En ese sentido estoy o sea, ambos van en el mismo camino. Las costumbres y cómo quieran hacer las cosas dependerá de cada uno, cómo quieran hacerlas. Pero como dice Harris, creo que hay católicos que tienen ganado el pase al cielo, pues. No, bueno, yo primero que nada, esta es una plática que siempre he tenido con mi mamá. Yo le he dicho, mamita, yo estoy seguro que ya voy a ver gente que religiosamente dirían, no, ellos no pueden entrar al cielo. Yo sí estoy seguro de eso. Solo para ser un poco más específico, la Biblia dice que el cielo no se lo gana a nadie, porque la Biblia dice la salvación es por obras para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pedro, perdón, sino que la salvación es un regalo. Es un regalo. Es un regalo para el que lo quiera tomar, para el que no, pues va a tener una eternidad completa para estar alejado de Dios, así de sencillo. Pero me gustaría que fuéramos a la siguiente pregunta, Vamos a la para siguiente poder pregunta. avanzar. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿crees que más de una religión puede ser la real? Es lo que estábamos Sí, es hablando lo que ahorita. estábamos hablando, Exactamente. exacto. Veamos qué dice la gente. Veamos qué dice entonces la gente acerca de esto. La verdad, únicamente sabemos que la verdad y la vida es el Señor Jesús. Entonces, la religión no te ofrece una verdad, no te ofrece una vida eterna. Realmente el único que te ofrece la vida eterna y la verdad es Dios. No, definitivamente no. Si definimos y especificamos y aclaramos de que Jesús no es ninguna religión, entenderíamos de que la que debería de ser sería Jesús y nuestra relación. Y nadie ve como nuestra relación con Jesús y con Dios como una religión. Nadie lo ve así, porque creen que la religión tiene que ver con practicar muchas otras cosas y dejar de hacer un montón de cosas. Pero en realidad creo que lo que debería de ser es nuestra relación con Jesús, nuestra relación con Dios. No habría entonces religiones. Exacto. A eso, güey. Exacto. Gracias, es decir, Luis. gracias Luis, porque exactamente ese es el problema. Nosotros creemos, si estoy en esta religión, me voy a ir al cielo. O si estoy en esta religión, me voy a ir al cielo. Pero no es cierto. Si crees en Jesús y recibiste el regalo de la salvación de Él y sigues su camino como un discípulo, puede que vayas al cielo. Ese es el, bueno, definitivamente vas a ir al cielo si lo haces bien. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que no es que más de una religión puede estar en lo correcto o en lo falso, sino que una persona de cualquier religión puede llegar a alcanzar eso que se necesita para llegar a la salvación. Entonces ahí podemos decir, no sé si recuerdan Ratatouille que dicen cualquiera puede cocinar. Sí. Y que al final descubren que no se trata de que cualquier persona pueda cocinar, sino que un cocinero puede venir de cualquier parte. Ujú. Es lo mismo, es decir, sí, yo sé que es un ejemplo extraño, pero creo mucho de que una persona tiene que aceptar a Jesús en su corazón y ya a partir de eso, ¿para qué necesitamos la religión? Necesitamos la religión para tener una estructura, tener una manera de aprender más entre nosotros,
de un lugar donde convivir con personas que tienen nuestro mismo sentir, en teoría. Para eso debería existir la religión, como para que nosotros tengamos nuestro encuentro personal con Dios y luego podamos entrar en una estructura donde podamos compartir y aprender más de Dios. Para eso debería existir la religión. Y para que todos juntos nos organicemos y vayamos a convertir más personas a Cristo. Aquí encontré, yo me iba a tirar un mal chiste, pero mejor me quedo callado. Ok, Aquí encontré gracias. Aquí encontré algo que relacionan con este versículo, Mateo 7, 13, 14, al 14, perdón. Jesús dijo, entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción y muchos son los que entran por él. Mientras que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida y pocos son los que la hallan. Según algunos, la palabra de Dios relaciona esto con que hay dos clases de religiones, una verdadera y una falsa. Una acertada y otra equivocada. Una que te lleva a la vida y otra que te lleva a la destrucción. ¿Qué piensan de esta relación con este versículo? Pienso que es cierto que pueden haber religiones que te lleven a la destrucción, pero cualquier religión te puede llevar a la destrucción, creo yo. Cualquiera, exacto. Es decir, que hablamos de los zombies espirituales. Ellos van a iglesias y están ahí, pero su religión los está llevando a la destrucción. Y si ellos no van a tomar el cielo, porque realmente no están vivos espiritualmente. Y eso pasa con los católicos, eso pasa con los mormones. Ahora bien, ¿por qué nosotros queríamos hablar de esto? Por una cosa definitiva. A ese punto quería llegar, creo. Dígalo usted entonces. No, dígalo. No, Quiero saber si es lo que tengo en mente. Pues yo quiero hablar sobre por qué nos peleamos tanto y tenemos tanto conflicto con las personas en base a... No era lo que usted quería hablar ahorita. No. Ok, entonces hable usted primero. No, yo creo... Bueno, Ya díganlo, hombre. yo lo que quería dejar en el corazón de todos es... No estamos terminando todavía, pues. No estamos terminando, pero... De lo que... por acá. Espérense, estoy pasando por Dificultades técnicas. dificultades técnicas. Bueno, voy a hablar primero de lo que iba a hablar. Sí, dele, entonces. man. Mejor dele. Entonces, ¿por qué entramos en tanto conflicto con personas? Creemos que no podemos compartir con personas de otras religiones muchas veces. Creemos que no podemos tener como que comunión con personas de otras religiones. ¿Ustedes considerarían hermano a alguien que no es de otra religión pero también cree en Jesús y aceptó la dádiva de la salvación? Sí, claro. Es decir, aunque por supuesto que sí. esta persona sea, no sé... De hecho, yo estoy en contra de que nos Se llamen llamemos hermanitos. hermanos. Yo estoy en contra de eso porque hay gente que viene y me dice hermanito, ¿cómo está? Pero ni siquiera sabe mi apellido. Cabal. Yo tampoco sé su Yo, apellido. yo quería entrar en un reto. Yo lo conozco a él. Así, ¿cómo se llama? El Hermanito. No, yo eso sí no muchito. Y eso rimó. No, pues yo el punto que quería empezar a tocar es el siguiente. Como les venía diciendo a los jovenazos en el carro cuando veníamos para acá a grabar. Yo quisiera tirarle un poco el rollo a la gente que en teoría cree lo mismo que yo, asiste a una iglesia igual que yo, y empezar a hablar acerca de las costumbres que hay dentro. Porque al final de cuentas eso viene a ser una religión. La religión es sinónimo de costumbres. Yo creo que eso bueno, al menos en lo que yo sabía, íbamos a hablar de eso en un episodio llamado Cristianos versus Religiosos, ¿no? En el que íbamos a hablar sobre la gente que solo es religiosa y la gente que es cristiana. Sí, ahorita me quedé algo Sí, perdido. yo me quedé algo helado también ahorita. Pues si quiere podemos tocarlo en un tema cristianos versus religiosos. Sí, Es que sí, porque... podemos hablar bueno, de eso, sí. Sí, porque ahorita estamos hablando específicamente de las religiones. Sí, no eso estamos sí. hablando sobre los religiosos. Bueno. Muchas no se van a dar cuenta de lo poco organizados que estamos nosotros. Chicos, Raúl, hombre, siempre saliéndose del guacal. hombre. Exhibiéndolos, mejor dicho, Exhibiéndonos a todos. Exhibiendo su espada. en la batalla. Claro. Sí. En fin. Bueno, entonces olviden lo que acabo de decir. No, pero Raúl tiene toda la razón con eso. Yo lo que creo es que
yo quería entrar a este tema, creo que no lo platicamos tanto, nos mandamos así como que lean esto, pero no nos platicamos tanto de qué íbamos a entrar. Yo entiendo exactamente lo que Raúl quiere hablarle del versus entre la gente que solo tiene costumbres cristianas y la gente que ha decidido seguir a Jesús, pero está metido es decir, entra al sistema del cristianismo, en teoría, ¿va? Los que están bien son los que decidieron seguir a Jesús, pero ahorita estamos hablando de ese católico que decidió aceptar la salvación, ese mormón tal vez que decidió aceptar la salvación, ese testigo de Jehová que decidió tal vez aceptar la salvación. Todos ellos son tan válidos como nosotros. Y creo que la siguiente pregunta que habría que hacernos es, si una persona de veras recibió a Cristo en su corazón, pero va a una iglesia católica, ¿nosotros deberíamos de tratar de jalarlos a nuestra iglesia? Escuchemos primero las respuestas y vemos, porque creo que la tercera pregunta era, ¿deberíamos nosotros tratar de convertir personas de otras religiones? ¿Sí crees que nuestra tarea es convertir personas de otra religión en la nuestra? Y la gente dijo esto. La gente respondió Sí. lo siguiente. Pensé que la pucha que se mueve esta Bueno, vez. todavía no. La buena trama estará abierta. Ojalá que Sí, mano, está abierta. no, ojalá que sí. Y sí, vamos. Bueno, esto dice la gente. Esto dice la gente. Mira, la encomienda que el Señor nos mandó fue ir, buscar y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a nosotros así, a tratar la manera de llevar a las demás personas hacia una verdad, no llevándolos a una religión, sino que llevándolos a la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Decía ahorita que hay personas que no han conocido la verdad y simplemente es traer la verdad para que las personas la conozcan. Y la mejor forma de traer la verdad para que las personas la conozcan es nosotros siguiendo a Jesús y ser cada vez como Él. Entonces seríamos el ejemplo y el modelo para la gente. Pues creo que lo principal es no convertirlos así obligatoriamente, sino primero enseñarles la palabra de Dios y llevar el mensaje de salvación, y a las personas pues el Espíritu Santo las guía para decidir en dónde quedarse. Gracias por arruinarme el oído, Gaby. Ok, Pues yo sí. quiero decir esto. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios, esos serán llamados hijos de Dios. Entonces, yo no creo el rollo de tener que ir y convertir a alguien que está en determinada iglesia, en determinado lugar. Sí, ni siquiera vamos a hablar todavía de sí. ir a convertir gente de otras iglesias, porque es otro cristiano. Sí, ese es otro rollo. Yo ni pensaría en eso. O sea, eso no es opción para mí, ¿va? Me encantó la primera respuesta porque esa es mi chance. La encomienda. Esa es mi obligación. Y es lo que les he dicho, y es la obligación de los que estamos acá. Una sola obligación tenemos en esta vida, en esta tierra, y es ir y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos llevas vos? Es tu respuesta. Dátela vos mismo. Pero eso es lo que va a pesar allá. Entonces, eso es lo que debemos hacer. No dice id y convencer por medio del Espíritu Santo a los que están cegados por el Dios de este mundo. No, dice id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, miren, bajo esa idea, nosotros no deberíamos de ir con una persona y decir, yo tengo que convertir a esta persona porque es católica o porque es mormona, sino yo tengo que convertir a esta persona porque yo vi que no tiene a Jesús en su corazón. Exacto. Entonces esa debería ser nuestra base para tratar de llevar a una persona y tratar de discipular a una persona y tratar de enseñarle la luz del evangelio a una persona. Es decir, esta persona realmente no está viviendo nada, es decir, solo dice que vive en una iglesia, pero no podemos basarnos solo en la religión de la persona, nos tenemos que basar en cómo es su vida y su relación con Dios. Ajá, y para ponerlo un poco más bíblico, lo que Harris acaba de decir, tendríamos que basarnos en los frutos de cada persona. Exactamente. Es decir, ver los frutos de esa persona y decir, yo no puedo llegar y decirle, mira, estás mal, si ves cómo está surgiendo el fruto, el espíritu en él, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta de que no tenemos que estar basándonos en la etiqueta que tenemos, ¿verdad? Porque todos tenemos esa etiqueta: cristiano, católico. Y esa es una etiqueta que yo personalmente me la he intentado quitar en los últimos meses. Cuando me preguntan, ¿vos sos cristiano? Y trato de decir, no, soy hijo de Dios. Exacto. Y ahí trato de quedarme. Porque no me gusta ese rollo. Porque, miren, yo no estoy diciendo que hay posibilidad de que, por ejemplo, hagamos una gran expo de todas las religiones que crean en el Dios judío-cristiano
en Yahvé y que todos vamos a estar de acuerdo y vamos a poder hablar lo mismo, ¿por qué no? Tenemos diferencias fundamentales en muchos aspectos que hacen que no podamos convivir de esa manera. Pero sí podemos estar en paz y podemos entender entre nosotros qué es lo que está bien y qué está mal entre cada uno de nosotros. Por ejemplo, los católicos, es decir, nosotros podemos hablar de un montón de cosas sobre la religión católica, pero ellos nos pueden ver y decir, mucha, ¿cómo ustedes tienen al Dios verdadero si ni siquiera entre ustedes están de acuerdo? Si ustedes se pelean entre ustedes, si todo el mundo cree tener la razón y nadie la tiene, si no son hermanos realmente entre ustedes. Eso me podría ser un católico. Yo le diría, Exacto. tienes absolutamente toda la requete razón de todo eso. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que no se trata de esas etiquetas que nos ponemos, se trata de si tenemos a Cristo o no en nuestro corazón y si hemos aceptado el regalo de la salvación. Exacto. Entonces, ¿usted qué diría? ¿Cómo? Entonces usted... otra cosa. Si nosotros queremos convertir gente de otra religión, pues podemos convertirlos con nuestro ejemplo. Que ellos digan, vos, yo quiero tener lo que tenés, la alegría que tenés, la paz que tenés. Como dijo una de las personas ahí, yo quiero ir y, ¿cómo se llama? Enseñar la luz de Dios por medio de mi ejemplo, por medio de que la gente mire mi vida y no mis palabras. Ahora, pues me viene esta pregunta, no sé qué tan buena sea, pero los frutos que cada persona tiene, los buenos frutos, ¿quién se los da? ¿La iglesia a la que asiste? O los gana por sí mismo. ¿O los gana por su intimidad con Dios? No, obviamente. Definitivamente sí mismo. por la intimidad con Dios. Exacto. Podés aprender más de Dios en una iglesia. Y podés, digamos, porque cuando más algo querés hablar de eso. Y en Exacto. una iglesia puedes encontrar gente con la que vas a hablarle. Mira, leí esto en la Biblia la otra noche y la persona te va a decir, qué excelente, y van a hablar de eso. O escuchar al pastor hablar de un versículo y decir, yo quiero leer ese versículo, ir a tu casa a estudiar más. Para eso sirve el cristianismo. Yo no estoy diciendo que no sirva. Yo no estoy diciendo que no vayas a la iglesia. Es decir, toda esa comunión, eso de estar buscando de Dios, de otras personas que ya conocen más, el ser discipulado en muchos aspectos, el tener un líder que te guíe, todo eso es muy importante. Demasiado. Es muy importante. Es demasiado importante porque fue lo que Cristo vino a hacer con sus discípulos. Exactamente. De lo que nosotros estamos en contra el día de hoy, creo que todos están de acuerdo conmigo, es de esa etiqueta que tenemos. Eso, exacto. De ese gafetito invisible que tenemos que dicen, soy cristiano. Soy católico. Y yo soy católico, y yo soy mormón. Soy... Y sí, yo asisto a una iglesia cristiana, yo asisto a una iglesia mormona, yo asisto a una iglesia... Bueno, no sé por qué he hablado tanto de mormones, podría ser que esté equivocado de qué tanta relación tenemos finalmente. Alguien dígame en los comentarios, están bienvenidos. Pero realmente yo sí considero que no... Yo asisto a esta iglesia, pero yo no soy esto, yo soy hijo de Dios, como dijo antes Raúl. ¿Qué soy? No soy católico, no soy cristiano, soy hijo de Dios. Exacto. Y una vez me dijeron, decís que sos hijo de Dios, pero vas a una iglesia cristiana. Sí, porque a esa iglesia a la que asisto, la palabra que me han enseñado me ha llevado a decir, soy hijo de Dios. Listo, entonces te ha servido. Me ha servido. Entonces miren, hay muchas cosas que podríamos hablar el día de hoy, como pobres testigos de Jehová no pueden hacer transfusiones de sangre por las creencias que ellos tienen. Exacto. Entonces nosotros no tenemos problema con eso. Es decir, si un día tengo un accidente de carro, métame toda la sangre que quieran del tipo que soy. No hay problema. Pero ahí en ese tipo de cosas no podemos inferir, no podemos decir qué equivocados están ellos. No, es decir, no es nuestro deber estar diciendo a la demás gente están equivocados. No. No es nuestro deber decir, mira, tú estás mal, yo estoy bien. Es tu deber mostrar como hijo de Dios que estás bien. Y si una persona siente que está mal, a partir de eso creo que estamos haciendo nuestro trabajo bien, ¿verdad? Exacto. Que Pete se quedó callado por mucho tiempo, ¿tiene una opinión? No, es que estaba analizando un artículo que estaba leyendo y tratando de buscar los versículos con los que se basan. Estaba viendo el tráiler de Capitán Marvel, ¿verdad? También, está muy bueno. Pero estaba leyendo unas curiosidades en este artículo que dice: la religión verdadera no enseña filosofía humana, sino las verdaderas palabras de Dios, la Biblia. Eso. De ahí dice: la religión verdadera ayuda a las personas a acercarse a Dios y no a conocer su nombre.
Ahí dice, la religión verdadera dirige toda la atención al reino de Dios, no a gobiernos humanos, como la única esperanza del hombre. Esta la encuentro un poquito rara, pero... de ahí dice, la religión verdadera fomenta el amor sincero, enseña a la gente a respetar a todos los grupos étnicos, a emplear su tiempo y recursos en ayudar al prójimo y mantenerse al margen de las guerras de este mundo. Tira como versículos donde se pueden basar en esto, pero este me pareció muy raro, por eso estaba como buscándolo, pero... Entonces sí hay como guías de cómo podemos saber cuál es la verdadera religión. Y de ahí dice, la religión verdadera es todo un estilo de vida, no es un simple ritual o un formalismo. Sus miembros practican lo que predican. Y yo creo tener la respuesta a eso. Y eso sería... refrescándote con la palabra. Exacto. Yo creo tener algo acerca de esto. Me llama la atención que la misma Biblia diga lo siguiente. En Santiago, capítulo 1, verso 27 dice: la religión pura y verdadera. Ok, paremos. O sea que hay religiones impuras y religiones falsas. Ok, estamos de acuerdo en eso. Sí. Dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios. Es que esto es lo masacre, o sea, a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres. Dios mira la religión y dice, eso está bien. Ajá, exacto. Dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas y de sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Esto es a lo que la Biblia nos dice, esto es a lo que la Biblia le llama la religión pura y verdadera delante de los ojos de Dios. Una religión que cuida al prójimo, que se interesa, que se ocupa de los enfermos. Pero me llama la atención que sea tan específico. No habla de enfermos, habla de huérfanos y de las viudas. Bueno, es que pobres huérfanos no tienen papás. El punto es de que miren, mucha, yo creo que ¿dónde está papá? No sé. Okay. Más allá de las religiones más allá de hablar de una religión que sea la correcta, yo creo que tenemos que basarnos en dos cosas. Primero, ¿en qué creemos? Yo creo en Jesús y en la Biblia. Esos son los dos establecimientos. Si vas a estar en una religión, tiene que ser una religión que use la Biblia, porque esa es la palabra de Dios, y una religión que tenga a Jesús encima de todo. Yo creo que esos son los dos. Entonces, cuando yo les digo cuál es mi religión es seguir a Jesús leyendo la Biblia. Esa es mi religión. Es decir, ni siquiera hablamos de... me acordaba ahorita que hace ratos me preguntó de dónde salen las religiones. ¿Sabían que como en el año 1920 hubo un chavo que tuvo una revelación, digamos? Un hombre que tuvo una revelación de escribir un libro que es casi el tamaño de la Biblia, que se llama el libro de Durantia, que explica todo el sistema de cómo funcionan los ángeles y los demonios y todo, y explica que nosotros como seres humanos estamos en cuarentena universal porque Satanás nos contaminó. Entonces nosotros no podemos ponernos en contacto con el resto del universo porque estamos sucios por Satanás. Entonces Dios, para refrenar el pecado, que era como un virus en el universo, agarró el sistema solar y le hizo como un campo de fuerza invisible en el que estamos metidos nosotros, para que Satanás y el pecado no puedan salir de él. Sí, yo sabía de eso. ¿Por qué no sabemos nada de esto? Porque no fue una religión que despegó. No hay suficiente gente que crea en eso. Y el libro existe, el libro todavía está allá afuera, y es un libro enorme, creo que es del tamaño de la Biblia. Y ahí se da cuenta que a veces hay cosas que simplemente no despegan, ¿va? Y qué tan real o falso será eso, no tengo idea. Es una locura. Si quieren buscarlo, se llama el libro Durantia. Es fascinante. Sí. Pero nunca fue una revelación divina de una persona y simplemente nunca apareció. Pero conclusiones. Solo puede aclarar, Raúl, ¿para qué fueron creadas las iglesias? Bueno, para empezar, las iglesias no fueron creadas por hombres, porque las iglesias somos nosotros, ¿no? Pero los templos fueron creados para que la gente que tiene el mismo credo pudiera ir, conocerse, congregarse y crecer, ¿no? Como que tuvieran un lugar específico donde ellos pudieran adorar a Dios, pero eso a mí me suena muy... Recuerden religioso. eso de que dice donde dos o más estén. En mi nombre yo voy a estar en medio de Exactamente, entonces necesitas tus hermanos para que Dios esté ahí. Entonces no necesitamos de tradiciones, no necesitamos de costumbres
para poder llegar a conocer a Dios. Creo que no. Creo que no. Y creo que eso, Necesitamos de la Biblia. ese es el problema de muchas religiones, que adoptan o crean costumbres dentro de las iglesias que al final no sé si serán buenas o serán malas, pero hacen que te haga pensar que tenés la razón y los otros no. Creo que ese es el problema, el crear ese tipo de costumbres y no enseñar realmente el camino verdadero, que era lo que mencionaba Raúl, la religión Verdadera. la religión pura. verdadera y pura. Ante los Creo ojos de que, Dios. creo que ese es mucho de los problemas que existen dentro de las religiones, las costumbres y las como creencias que... Creo que aprender un problema que tenemos, bueno, los seres humanos en general, pero que pasa mucho en la religión es creemos ciegamente en las cosas y no estudiamos nosotros mismos y no corroboramos nosotros mismos la información que nos dan. La gente te dice, esta agua es bendita, va. Cabal. Entonces ciegamente. Este manto es bendito, hermano. Si usted Entonces, se lo pone donde tiene la herida, le va a sanar. Luego me manda su diezmo. de 12 a 18 meses. Sí, pero después se le va a acabar el manto y tiene que comprar uno nuevo. Y lo usa de 12 a 18 meses. Nuevamente. Y si no, ya. No, pero a lo que me refiero es esto. Como debes de creer en Dios, en Jesús, en el real de la salvación y lo que diga la Biblia. De ahí todo lo demás, estudialo. Cada vez que alguien te diga algo, estudialo por ti mismo y no lo des por hecho. La misma Biblia dice retener lo bueno y lo malo desecharlo. Entonces, pero para saber qué es lo bueno y lo malo, Lo tienes malo. que estudiar, tienes que aprender. Exacto. Entonces no creas ciegamente en todo lo que te dicen. Y yo creo que esa es la mejor lección que le puedo dar a un mormón, a un católico, a un testigo de Jehová, a un cristiano. A todos les puedo dar esa misma lección, les puedo decir. Todo lo que te enseñen, no lo creas ciegamente. Búscalo, averigua de dónde salió, porque puede ser que muchas veces... Sean puras Te estén pamplinas. hablando puras casacas. Exacto, entonces... Tengo una duda. ¿Los privilegios entran dentro de los... Sí, es un sistema. Los privilegios dentro de- de las de- iglesias. ajá, dentro de las que iglesias. tienen ¿Entran en este tema o entrarían dentro del los tema de... religiosos. Pues creo que entra entre los religiosos. Entre los religiosos. Bueno. Porque es parte del sistema. Es parte, pero- ajá. Y hay aspectos que sí están en la Biblia, como el pastor, el misionero, el ¿cómo se llama? ¿Qué otro está? El que habla... El apóstol. No, sí, el apóstol, El pero está apóstol, también el que Evangelista. dice... El profeta. El profeta. Profeta, el evangelista, sí. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar en otro tema, pero No, solo yo quería creo que... preguntar. Pero Está no. No, solo tenía duda. Pero no. Está bien. Pero no. Pero bueno, eso... ¿Llegamos hasta ahí? Creo que como ¿Hay algo una más que- conclusión, hay algo una más que conclusión, quieran? Raúl, sus últimas palabras. Últimas palabras a las personas que me están escuchando. Chicos, chicas, señores, señoras. No vivan una religión, vivan a Cristo, vivan la palabra de Él. Sean ejemplos. No porque faltes a la iglesia una semana dejaste de ser hijo de Dios. O ni tampoco porque vayas toda la semana completita a la iglesia te hace ser más hijo de Dios que yo o que Haris. No. O que cualquier otra persona. O que cualquier otra persona. Deja de pelear, deja de señalar, porque dicen, es que aquellos están mal. Ok, ya estás juzgando, ya pecaste. Cabal. Entonces estás mal, vos, estás peor. Aquel ni te está diciendo nada y vos ahí. Entonces mi conclusión es esta. Aprendan a decir, yo no soy esto ni nada, yo soy hijo de Dios. Esa es mi conclusión. Aprendan a vivir conforme a la Biblia. Eso, sean bíblicos. Sí. Coman creo- sus y creo- frutas y verduras. Y si la gente viene y te dice, pero es que la Biblia fue escrita por hermanas, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes Es qué? otro Me tema. aburrís. Me aburrís, ya no me hables. Así. Sí, ¿sabes qué? Ya escuché eso, hombre. Sí, hombre, mira, es Y- cuento viejo largo. Y creo que eso es lo que tratamos nosotros y como siempre se los volvemos a recordar, en Refréscate nosotros no tenemos la verdad de todo, pero siempre tratamos de enseñártelo conforme a la Biblia. Nosotros no somos religiosos ni tampoco somos una nueva religión. No. Los Más refresquianos. Más sin embargo, lo único que te venimos a hablar son
temas que probablemente te entren curiosidad o solo quieras saber, pero nosotros te lo vamos a enseñar conforme a la Biblia. A la Biblia. Exacto. Entonces creo que de igual forma debes de vivir tu vida. Basate en la Biblia. Como decía Harris, no te dejes llevar al 100% por lo que te dicen. Que no te Sí, laven el coco. Ajá, si hay algo, hay algo que no te cuadra, date a la Biblia. Y ahí vas a encontrar si realmente te están dando casacas o no. Sí. Eso es lo que digo yo. Y Harris, para finalizar. Que la base de tu creencia sea Jesús y no una religión. Y bueno, esto sería todo en Perfecto. el episodio de hoy de Refréscate. Fue un episodio diferente. Si se dieron cuenta, solo hablamos de sexo en los primeros 10 minutos. No tuvo una hora. No toda una hora. Entonces ya la próxima semana volvemos a hablar de sexo. No se preocupen, chicos y chicas. La próxima semana hablamos de sexo. No, hombre, Todavía no. estamos analizando, porque ya vamos a terminar, no se preocupen, ya vamos a terminar la serie de sexualidad. Pero Todavía estamos analizando Estamos algunos todavía temitas. considerando algunos Considerando temas. considerando algunos, ¿qué tan- un último tema, Sí, qué tan boom puede O ser. tal vez otros dos últimos temas. otros dos últimos temas. Pero cabal. todavía estamos orando ahí Pero- también porque Esperen, ustedes estén al pendiente de nuestros programas todos los martes, que lanzamos nuevos capítulos siempre en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Que por cierto, en Instagram casi no publicamos ahora, hay que publicar más. Hay que publicarse. Y en YouTube, en Es que ahora no SoundCloud tengo y en Insta. iTunes. Recuerden, ahí nos encuentran como Refréscate, Refréscate GT y Refréscate Podcast. Exactamente, escuchen en SoundCloud, iTunes y YouTube. Están todos los episodios ahí, están hasta separados por temporadas para que los vean ahí. Y como dijo Harris, no es necesario que escuches uno por uno, pues si lo querés hacer, buenísimo. Ahora, si te llama la atención un tema, escucha el que más te llama la atención. Y ese compartir. Y nos comentas y, Y lo nos compartes. Y comentar. Exacto. Ajá. Ok, señores, yo soy Harris Domínguez. Espero soy- tengan una linda semana. yo soy Raúl Álvarez el Barbas. Coman y ejercítense espiritualmente y corporalmente. Y Pónganse físicamente todos, y mentalmente. por favor. Y yo soy Pablo Barrios y les deseo un buen, bueno, aunque ya inició, pero les deseo un buen inicio de mes y que Es que el lo- último que- mes del año, que lo señores. poco que les queda del año. Disfrútenlo, disfrútenlo coman. al máximo. Igual, todavía Bailen. nos quedan episodios para hablar de eso, pero igual, de igual forma, que tengan una linda semana y que Dios los bendiga a todos. Adiós. Nos vemos la otra semana. Bye.